Estamos en la mitad del siglo XX. En las ciudades y pueblos de España, los niños juegan a todo aquello que se llevaba entonces, y entre otros jugaban a la pelota, es decir, al fútbol. Y en el pueblo de La Mudarra, también los niños empezaban a practicar ese juego tan sencillo. No era necesario más que una pelota, que por entonces solía ser de una vejiga de cerdo o de unos trapos enrollados. Pues en los años 50 recuerdo que venían dos chicos en casa del señor Ciriaco, Pablo el Cestero, y con esos y José Luis el Lechero, y alguno más que había ya practicado, como por ejemplo Juanito el Turuta y demás, fue de la manera que empezamos a jugar nosotros al fútbol. En principio nos habilitábamos con vejigas del cerdo cuando se mataba, se inflaban porque balones prácticamente no había. Jugábamos con pelotas y es cierto que Víctor, por ejemplo, tenía una pelota negra que no sé si no duró 15 años, extraordinaria. El campo de juego solía estar en la calle ancha, detrás de la iglesia o en la pradera, y las porterías eran unos palos o piedras sujetos al suelo. Se practicaba en cualquier momento, pero sobre todo los días festivos. Si había un partido un poco serio, poníamos unos palos que nos pasábamos media mañana picando en el suelo para plantar los palos y una cuerda por encima que encima no se sujetaba, pero bueno. Y con el paso del tiempo, aquellos niños, ya jóvenes, comenzaron a jugar de modo más serio, primero entre ellos y más tarde contra algunos de los pueblos próximos. Vamos a ver, los primeros partidos que yo recuerdo eran internos contra externos, estudiantes contra no estudiantes. Allí en el Prado, por cierto, uno de los partidos, viendo a todo ver, y vamos, que nuestros padres casi nos llevan a tortas a casa porque teníamos entonces 11, 12 años y tal. Pero luego, los partidos ya más serios con Castromonte, que es una institución en cuanto al fútbol con nosotros porque es con los que habremos jugado más partidos. Pero yendo en bicicleta, en burro, y no te voy a decir andando porque le falta poco. Y con Castromonte dos partidos recuerdo haber jugado en esas edades de 11, 12 años, que por cierto les ganamos los dos. Por 1-0, que un gol le metió Teodoro al verde, y un año, y el otro año fue Alfredo el que metió el gol, y esos dos partidos les ganamos, que fue como empezamos nosotros los partidos ya más serios. Luego ya contra los gallegos, contra los mayores, los pequeños, y así, pero sí es cierto que jugábamos bastante a menudo estos partidos. Al salir de la escuela no te quiero contar lo que preparábamos. Bien, esto es cuando éramos pequeños. Ya de más mayores fue cuando ya empezamos a concertar partidos serios y entró en juego Villalba, Villanubla, Ciguñuela, Castromonte por supuesto, Medina de Río Seco, y todos estos partidos que eran memorables en el campo, que habilitaron los de la Central, con dos postes inmensos de gordos, pero que allí era donde nosotros jugábamos. Y el campo lo tuvimos que ir habilitando poco a poco, puesto que estaba, lógicamente, lleno de piedrecitas, de espinos, tal y cual, pero al final nos dio muy buen resultado. Vamos a ver, si es cierto que no son los tiempos de ahora. Nosotros teníamos que habilitar el tractor de Celestino, el camión de Toribio, para hacer los viajes a Villalba, a Castromonte, a Villanula, que fue donde jugamos, por cierto, uno de los trofeos más interesantes, que acabamos como acabamos, puesto que fue un triangular que jugábamos Ciguñuela, Villanula y La Mudarra. Se apañaron para que el primer partido lo jugáramos La Mudarra y Ciguñuela, para Villanubla quedar descansado y jugar el segundo partido. Ganamos el primer partido a Ciguñuela 1-0. Y en el segundo partido, los de Villanubla se pensaban que lo tenían ganado y se encontraron con que les plantamos cara, pero tuvimos un desenlace un tanto, en fin, rocambolesco, puesto que en un saque de fuera de banda ya casi terminó el partido y ganando nosotros 2-1, Román, que jugaba con nosotros, pues resulta que al sacar un fuera de banda, el árbitro, que era un cabo primero de aviación, le dijo, mal sacado. Protestó Román, y no que proteste que le expulso, pues me expulse.
le expulsó, le soltó una torta al árbitro y se montó un cillo de aquí te espero, de tal manera que no me explico cómo pudimos encontrar la ropa que estaba en la DKV de Alfredo y tal. Y luego ese partido, ya en los tiempos mucho más modernos, pues claro, no era lo mismo. Vehículos particulares, íbamos un montón, nosotros nos teníamos que apañar. En cierto partido en Castromonte, con el churrero que estaba en la fiesta, tuvo que completar nuestro equipo, puesto que era muy difícil juntar 11, dificilísimo. Siempre nos juntábamos 8, 9, teníamos que ir a buscar a Luisito, que en paz descanse, que estaba en la Espina, y para traerle para que jugara, había que ir a buscar a... En fin, así andábamos siempre, pero bueno, no perdíamos la afición, eso es cierto. En Villalba, por ejemplo, hubo un partido que yo creo que he sido una persona que me ha gustado ganar hasta a las canicas. Pero eso sí, yo admitía la derrota como no que podía ser de otra manera. Pues recuerdo que jugando un partido metimos un gol y al poco nos meten ellos uno por el sistema que había de las porterías estas de cuerda, que tiraban cuando les interesaba y aflojaban cuando querían. Total, que no íbamos de acuerdo con el gol para arriba y para abajo, y dije, fuera, nos retiramos. Y nos marchamos todos y nos retiramos. Y tuvo que venir el alcalde en Villalba, que entonces tenía una fama, en fin. Bueno, pues tuvo que venir el alcalde, coño, Tomás, no hagas esto, cago en ti, que tal, que vale el gol, venga, tal, venga, pues, y seguimos. Digo, pero sí, ahí nos retiramos del campo. Que las equipaciones nuestras, la primera que tuvimos fue por mediación, que hicimos unas comedias y con lo que sacamos compramos un equipo de fútbol, unas camisetas, que por cierto, eran del color de las que llevaba el Betis, porque eran las que tenían en la tienda y no había otra cosa. Y las estrenamos jugando contra Valverde. Años más tarde, jugadores del pueblo siguen disputando partidos de fútbol, sobre todo en verano, entre ellos mismos o contra pueblos próximos. Yo ya andaba entre que jugaba, que no es que jugaba, es que me llamaban para que jugara con ellos, que les decía, pero hombre, no, es que nada, tú simplemente, digo, recuerdo que me colocaba y decía, tú ahí con Tomás, los dos Tomases, de central, digo, pero qué, no te preocupes, que tú solamente con lo que ocupas y con lo que diriges nos sobra. Vale, pues nada, pues ellos eran conscientes de mis limitaciones, que como dije en el pregón de las fiestas en su momento, ya eran muchas en aquel momento. Se jugaban sobre todo en las fiestas de San Antonio y del 18 de julio. En algunos casos se reforzaron con jugadores amigos de Medina de Rioseco. Incluso disputaron un trofeo contra ellos cuando el club era presidido por Carmelo Valentín. Llegamos a principios de los años 80. Muchos jóvenes amantes del fútbol juegan en diversos equipos de pueblos limítrofes y por el empeño de algunos vecinos, que luego serían directivos, se juntan y organizan para conseguir el primer equipo federado de la Mudarra. Pues había 3 jugadores jugando en Villanubla, 2 en Rioseco y otros 3 en Peñaflor. Y a raíz de eso, pues nos juntamos y hicimos el equipo La Mudarra. Para ello, se ha de construir un campo de fútbol suficiente para disputar los partidos oficiales. Con permiso del entonces alcalde, Celestino Gregorio, este se construye en el Prado, con materiales que trasiegan los propios jugadores y con la aportación desinteresada de la maquinaria de la empresa de Eladio Álvarez. El campo de fútbol de la Mudarra se organizó a consecuencia nuestra, que tuvimos que andar buscando piedra por las tierras, no comprando, sino quitando a los labradores para dársela al señor que estaba haciendo la carretera de la Mudarra a Peñaflor.
Eladio nos hizo el desmonte de la tierra, la parte de allá, la parte de la tierra que daba de la ladera, nos lo quitó Eladio, no nos cobró nada. Y luego al señor de la piedra, a cambio de la piedra, nos aniveló el campo. Un campo de juego que frecuentemente se veía inundado por las aguas de la fuente de la pradera, lo que le hacía impracticable y que originó que algunos partidos se disputaran en otros pueblos. Fue el año que vino todos los días a jugar y llovió muchísimo y empezó a mandar a la fuente. Y estuvimos José María, estaba José María y yo estuvimos, y Angelito, varias gente, intentando, cavando por la banda para que el agua salía por detrás. Y no hubo manera, no hubo manera. O sea, aunque hicimos la zanja, seguía saltando para el campo. Igualmente, los propios directivos, que preside Zósimo Gregorio, y algunos jugadores, comenzaron a construir los vestuarios, que no se terminaron, y obligó a tener que utilizar vehículos o casas particulares para jugadores y árbitros. El vestuario se empezó a hacer con los jugadores, Poli, Tomás, Fortu y todos los demás de peones, y se quedó a medias, y luego le ha terminado Eladio cuando fue al campo. Y ante la falta de iluminación, los entrenamientos se realizaban en calles del pueblo o corriendo por la carretera de Peñaflor, iluminados por los faros del vehículo de algún directivo. El presupuesto era cubierto por las aportaciones de socios, directivos y por los propios jugadores, y los desplazamientos, primero en vehículos particulares y más tarde con la ayuda de la empresa Red Eléctrica. El económico prácticamente nulo. Las aportaciones eran de los jugadores y alguna gente del pueblo, pero prácticamente entre la directiva y los jugadores que aportábamos el dinero y muy mal, porque muy poco. A los primeros desplazamientos íbamos con los coches propios y después la directiva, sería Zos y Poli, pues la directiva habló con Red Eléctrica y nos ponía el autocar y nos llevaba a Paco. En la primera temporada, en los años 1982-1983, el equipo militó en la segunda categoría provincial y realizó una campaña un tanto irregular dirigida por Federico Pascual. El primer partido que se jugó en el campo de la Mudarra, por el año 83, jugamos contra Cabezón. Se ganó ese partido por 3-1. Fue muy disputado, los de Cabezón tuvieron varios polémicas porque venían a ganar y les dimos un baño y de ahí salieron un poquitín mosqueados y cabreados. La siguiente temporada, la de 1983-1984, se volvió a competir en la segunda categoría. Se consiguió un tercer puesto final y se consiguió el ascenso a la primera categoría por la renuncia de los anteriores clasificados. Estamos en la temporada 1984-1985, en la que se milita en la primera regional ordinaria y en la que se hace cargo de la preparación José María Cuena. La fortaleza de los equipos que forman el grupo, la falta de adaptación a los jugadores con la categoría, los malos resultados, que unido a problemas internos dentro del club e incluso a sanciones disciplinarias por problemas en algunos partidos, hacen que la temporada sea muy problemática en todos sus aspectos y se consuma el descenso de categoría tras finalizar en penúltima posición. Las dos siguientes temporadas, el club compite en la segunda categoría provincial y es cuando los problemas para confeccionar la plantilla y de ambiente en el vestuario se van acrecentando. Tras 5 temporadas compitiendo entre ambas categorías, la inclusión de nuevos jugadores foráneos y el cansancio y deserción de jugadores importantes lleva al extremo de no poder confeccionar un equipo competitivo y, por tanto, a la retirada definitiva de la competición. Los resultados no eran malos, pero económicamente andaban muy justos y de ahí vino todos los problemas.
luego se trajeron gente de Valladolid, gente que vino a jugar con nosotros, ya no era lo mismo, no estábamos juntos, faltaba gente, íbamos 8 o 10 personas a jugar los partidos, en consecuencia que el último año ya, los últimos partidos, me acuerdo que el último partido se jugó contra Renedo, quedamos empate a 2 y ya ese año ya ni quitamos las redes ni nada, porque cada uno tira para un lado. Jugaba el de Río Seco, José Pardo, el que jugaba de central, pero ¿qué pasa? No era igual, no era lo mismo. Ya estaban Celes, estaba Angelito, estaba Juan Pedro, estaba el hermano Juan Pedro, había gente de, que no había empezado, digamos, que eran del pueblo, pero que ya no estaban tal como estábamos nosotros, que nosotros estábamos Carlos, Fernando, Jesús, Javi, José, Julio, éramos todos una piña, Carlos, el González, todo, Eduardo, estaba también Miguel, estaba Jesús, el hermano Eduardo siempre estaba con un humor que daba gusto estar con él, o sea, de ahí viene todo el rollo ese, y de ahí el Chuchi, que Tomás, había un ambiente muy bueno entre nosotros, había un ambiente de un grupo, pero que éramos prácticamente, salíamos del campo de juego y íbamos todos a la discoteca juntos, salíamos de la discoteca juntos y íbamos a cenar todos juntos, había un grupo de 14, 15 personas que estábamos siempre juntos. Lloviendo bastante, me parece que era la Pedraja o por ahí, no recuerdo bien. El masajista era Sebastián. Y Isidoro, que siempre estaba por los charcos, pues se dio una leche una leche. Y salió ese Sebastián corriendo, pum, 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 había estrenado una cazadora blanca, se resbaló, se pegó una leche en el charco y cogió una liebre cojonuda. El año que jugamos, el segundo año, después de bajamos de primera, fuimos a jugar a 7 iglesias. Y 7 iglesias un día, ya era el invierno, y había una laguna detrás, y decía Tomás, tú levántamelas un poco que les voy a mandar todos a la laguna. No, les quedó sin balones, porque ganábamos 2-1, quedaban 10 o 15 minutos, y nos habían expulsado a uno, íbamos 8, fuimos 8, nos expulsaban a uno, y quedábamos jugando 7. Y yo levantaba los balones de Tomás, y Tomás, ¡pua!, a la laguna. Les quedó sin balones, y ya se hizo de noche, y tuvo que suspender el partido del árbitro. Cuando quedaban 5 o 7 minutos, porque no había. Han pasado muchos años. Estamos a finales de los años 90, cuando algunos jóvenes del pueblo que estaban disputando partidos de fútbol sala organizados por la Diputación en Valladolid se ponen de acuerdo para tener un equipo federado de fútbol. Bueno, pues en el año 2001, estando en el bar con Óscar y eso, y alguno más, pues empezamos a hablar de que por qué no hacíamos un equipo de fútbol en la Mudarra. Estábamos unos jugando en Mucientes, otros en Valladolid, otros en otros equipos, y bueno, pues empezamos así con una tontería Estábamos jugando a fútbol sala, jugamos en la Liga Provincial y veíamos que éramos mucha gente y que con un poco más de ayuda, con algún amigo que trajésemos alguna cosa, podemos hacer un equipo de fútbol. Y fue por lo que se movió el equipo, empezó a funcionar y mira, en un año pues se montó. Un pueblo pequeño, no hay muchos recursos económicos, aparte de eso, pues bueno, entre los socios, jugadores y patrocinadores y ayuntamiento, pues iba saliendo el equipo año tras año. Para ello, cuentan con algunas incorporaciones de amigos de los propios jugadores y de guardias civiles del pueblo, consiguiendo una corta plantilla pero suficiente para comenzar a competir. Proponen, y él acepta, que el presidente sea Adolfo Duque. Como tesorero se nombra a Carlos del Campo. Los fondos fueron obtenidos por la aportación de los propios directivos, jugadores y algún patrocinador que obtuvieron estos. Más tarde, la aportación de los socios, las loterías y los sorteos con regalos donados completarían los escasos fondos con los que se contaba. Bueno, pues empezamos a preguntar a los chicos de la Mudarra si querían un equipo de fútbol, dijeron que sí, y entonces en la federación pues dijeron que nos iba a costar X dinero
Entonces fuimos buscando patrocinadores. Pedimos al ayuntamiento, al hostal, a la central eléctrica, y luego, bueno, los jugadores ponían una parte de la cuota para llegar a cubrir los gastos. Es tiempo que el ayuntamiento es presidido por Eladio Álvarez, que termina los vestuarios y les dota de luz y agua corriente. También el ayuntamiento que él preside amplía y reforma el campo de juego, drena el mismo para que las fuentes y manantiales no surquen el campo de juego y por cuenta propia vaya al recinto deportivo. El primer equipo, que compitió en la temporada 2001-2002 en segunda categoría provincial, fue preparado en un principio por Tomás Garavito y dirigido por Serafín Sánchez. La falta de sintonía de este último con los jugadores origina su cese y se hace cargo del equipo Carlos González, que a pesar de su gran profesionalidad deja al equipo principalmente por problemas de salud, dejando un recuerdo imborrable en algunos de los jugadores. Y con la suerte de que encontramos un entrenador del pueblo que se quiso hacer cargo, pues a mitad de temporada lo dejó. A lo mejor por un poco de que él también estaba un poco porque no le hacíamos caso. Bueno, y otro chico del pueblo, que ahora mismo ya no está, el hombre, pues se hizo cargo del equipo, pero también al siguiente año lo tuvo que dejar. Problemas X. Y ya el último año, de los más... Bueno, no el último año, uno de los años mejores, pues fue cuando nos cogió Carlos. Un fenómeno. Desde la primera charla, bueno, todos con la boca abierta. Impresionante. En esa misma primera temporada, la incompatibilidad del presidente con sus aficiones cinegéticas originaba que no pudiera asistir a los partidos y le llevó a la decisión de dejar el cargo, que asumió desde entonces Eulogio Urueña. Más tarde relevará a este Fernando Cuena, que presidirá el club en las siguientes 3 temporadas. Buenos del equipo, pues bueno, pues era que ganáramos o perdiéramos o nos pegáramos 4 voces y 4 empujones entre nosotros, era que siempre después de los partidos nos quedamos o en el bar de la Mudarra o en el pueblo donde estuviéramos, pues había algunos que tenían que ir, siempre nos solíamos quedar unos cuantos con las mujeres y novias. Hicieron un grupito también muy majo, que nos han metido 5, daba igual. Siempre quedamos a tomar la cerveza o a almorzar o a merendar o... que es lo que interesa, que ya no era un equipo, era una peña y unos amigos, además. Pudiéndote ir a jugar a otros equipos de mayor categoría o a otro rango más alto, pues tienes la opción de jugar en tu pueblo. Los 10 o 11 años que estuvo el equipo, pues siempre había grupos de amistad. Había baches, como todos lados, pero al final lo que queríamos es crear un grupo de amigos y pasar lo más posible. Luego acabábamos los partidos y nos íbamos a tomar una copa o a un pincho tortilla. Es la temporada 2006-2007 cuando se hace cargo de la presidencia el también jugador y entrenador Reineiro Braña. Rey. Es una época de dirección presidencialista, pero que dota de equipaciones y material a los jugadores y al propio equipo. La marcha de este último, que dejó el cargo por y con algunas irregularidades, originó algunos problemas en la organización de la temporada siguiente, 2009-2010, donde se hizo cargo de la presidencia Javier Martín, ayudado por David Calvo y Daniel Vaquero. Sin el
el 2009, yo en el 2009 empecé porque nos enteramos de que Rey, que era el presidente, nos dijo que lo dejaba. Y claro, y teníamos que hacer una junta directiva nueva. Y entre todos pues me propusieron, y yo como yo estaba delegado y quería seguir que el equipo siguiera, pues dije, vale, yo acepto ser presidente durante esos años. Pues yo empecé en la Mudarra jugando al fútbol. Que fue como que jugaba en mi barrio. Y como es mi pueblo, pues iba a muerte en mi pueblo, ¿verdad? Luego ya tuve una temporada que ya lo dejé el fútbol, porque yo veía que ya no podía para jugar. Yo ya quería colaborar más que jugar. Para que siguiera el equipo de mi pueblo, pues decidimos en un cierto momento pues ya ponerme de presidente. Y claro, ya ahí pues he tenido muchos colaboradores que hemos levantamos el equipo para adelante como fueras, con dinero, sin dinero, pero para que el equipo siguiera en el pueblo. Y quiero agradecer pues a toda esa gente que nos ayudó a levantar el equipo, a los jugadores de campo y a los delegados, a todos los delegados que he tenido. Bueno, estuve 8 años jugando a fútbol en el equipo. En el grupo estaba muy bien, siempre hubo muy buen ambiente. Al acabar los partidos siempre estábamos tomando pues alguna cerveza, alguna cosa, todos juntos. Nunca ha habido malos rollos y cosas de esas. Es lo bueno que ha tenido el equipo. Nada, dejé el equipo porque al nacer Alberto, como empezó con problemas de bronquios y demás, pues fue una cosa que ya me desanimó. Además los sábados trabajaba y no podía venir ni a entrenar, y cuando iba a jugar pues la verdad que no tenía físicamente, no estaba preparado. Bueno, y siguiendo pues con el tema técnico, pues sobre todo renombrar a Carlos, para mí el mejor, porque yo no he jugado en primera, pero vamos, es un entrenador que, y lo he dicho antes, impresionante. Rey, para mí chapó también, porque un tío que fue jugador y como sabía mucho de fútbol, era un tío que se desvivía por el equipo, buscaba gente, traía gente, si había que pagar la ficha se le pagaba, lo que hiciera falta. Un fenómeno. Y Rodrigo sigue en activo, sigue con un equipo muy bien, porque muy bien, pero claro, un poco no blandengue, pero nosotros muchas veces no le hacíamos ni caso, porque también ha sido compañero y ha jugado con nosotros. Pero muy bien, también un 10. Bueno, pues hubo buenos, hubo malos. Ante todo, para mí, quitando 2 o 3 personas que no voy a mencionar, me parecieron excepcionales y lo que hicieron por el pueblo, más que por el equipo. Ir a entrenar los jueves, hacer correr y en una hora demasiado que la gente que bajaba a las 9 de la noche, lo mejor pues sí, pues entrenaba, corrías, hacías unas series de abdominales y algo, tirabas unos tiros y ya está. Llegamos a la temporada 2011-2012. En esta última temporada es cuando el entrenador Rodrigo Real se plantea el organizar un equipo de fútbol en su localidad, Peñaflor de Ornija. Esta idea sale adelante y ante el vacío que ello origina en el pueblo por la falta de equipo de fútbol, se plantean algunas iniciativas, contando en algunos casos con jugadores suficientes para que el equipo continúe, pero ninguna llega a fructificar y el equipo acaba desapareciendo. Entonces en aquellos años había gente de Peñaflor y querían crear un equipo en su pueblo. Lo hablamos luego allí que a los demás jugadores que si queríamos seguir o no seguir. Estuvimos ahí mirando gente que querían venir luego, aparte de los que éramos de directiva, para ver el entrenador, si seguía a los jugadores, y al final llegó a la conclusión de que no se seguía por muchos motivos. Yo el último año ya también lo dejé por las cosas, porque ya yo veía que el equipo ya no era como antes, que nadie quería colaborar, nadie colaboraba mucho con el equipo y yo ya estaba cansado de estar detrás de la gente también, aunque me dolió mucho porque es como que fuera mi pueblo, pero fue así, que lo tuve que dejar, ya estaba cansado de todo. Bueno, pues yo en mi persona quería agradecer a muchas personas, pues yo entre todos años que viví en la Mudarra como jugador, haber compartido con los chicos,
a ver con los colaboradores, la gente, los socios que aportó dinero por mantener el club, el ayuntamiento, entre las disputas que si te dan, no te dan, y en general, en excepción los últimos años a que fue el presidente, a José Javier González Pilarico, y al secretario que fue Daniel Vaquero, que fueron unos años muy duros y sin ellos no se podía haber hecho nada. Y también al que fue entrenador nuestro los últimos años, a Rodrigo Real, que fue, ante todo, fue un gran amigo, y solo darle las gracias, lo hiciera bien o lo hiciera mal, por aguantarnos y apoyarnos ahí a todos.